La vida puede ponernos en situaciones extremadamente difíciles, donde parece que estamos completamente solos. Quizás haya sentido esto en algún momento. Ese profundo vacío, como si nadie pudiera comprenderlo ni ayudar. El sentimiento de abandono, de que la gente se ha alejado, de que la ayuda nunca llega y te preguntas, ¿estoy solo en esto? Pero quiero decirte que, incluso en estos momentos de profunda oscuridad, hay una promesa de Dios que nunca falla. Él nunca nos deja solos. La palabra de Dios es clara en que incluso cuando sentimos que estamos en el fondo, Él está ahí, a nuestro lado. Él no solo nos mira de lejos, sino que actúa, interviene, nos lleva en los momentos en que nuestras fuerzas se agotan. Si este mensaje te tocó el corazón y te hizo reflexionar de alguna manera, aprovecha para suscribirte al canal y dejar un me gusta. Esto me ayuda a seguir trayendo más contenido como este y también me ayuda a llegar a otras personas que necesitan escuchar este mensaje. Y por supuesto, compártela con quien creas que también necesita esta palabra hoy. Piensa en la vida como un paseo. Hay momentos en los que el camino es sencillo, fácil de seguir y sentimos que lo tenemos todo bajo control. Pero también hay momentos en los que el camino se vuelve arduo, lleno de piedras, con subidas empinadas y agotadoras. En estos momentos, por mucho que lo intentemos, nuestros pies comienzan a debilitarse. Nuestras piernas tiemblan y el cansancio se apodera de nosotros. Y es precisamente entonces cuando muchos se desaniman y se preguntan por qué la vida se ha vuelto tan difícil. Entonces es cuando Dios dice, yo soy tu fuerza. Él no solo ve tu esfuerzo, sino que te ofrece algo que nadie más puede, el apoyo divino. Dios, con todo su amor, promete llevaros en sus brazos, como un padre levanta a su hijo cansado durante un largo viaje. Incluso si sientes que estás al límite, Él está allí, listo para levantarte. Mira lo que nos enseña Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con la mano derecha. De mi justicia. ¡Qué palabra tan poderosa! Dios, el Creador de todas las cosas, te está diciendo personalmente, yo estoy contigo. No hay duda, no hay sí. Él es claro al decir que sea cual sea la situación, Él está ahí. Imaginemos por un momento a Pedro, el discípulo de Jesús, que estaba en una barca con los demás discípulos, en medio de una tormenta. Las olas eran altas, el viento soplaba fuerte y todos estaban aterrorizados. De repente, ven a Jesús caminando sobre el agua. Pedro, en un acto de fe, pide ir hacia él. Jesús lo invita a bajar de la barca y caminar hacia él. Al principio, Pedro camina, pero cuando siente el viento y ve el mar embravecido, comienza a hundirse. Desesperado, grita pidiendo ayuda. ¿Y qué hace Jesús? Inmediatamente extiende su mano y lo sostiene, evitando que Pedro se ahogue. Este es el retrato perfecto de cómo Dios obra en nuestras vidas. Cuando las tormentas de la vida parecen tragarnos, Él se acerca a nosotros. Y lo hace no porque seamos fuertes o capaces, sino precisamente porque, en nuestra debilidad, Él se convierte en nuestra fuerza. Así como Jesús sostuvo a Pedro, también te sostiene a ti. Muchas veces pensamos que tenemos que ser fuertes todo el tiempo, que tenemos que solucionarlo todo nosotros solos. Pero Dios, en su sabiduría, nos enseña que es en nuestra debilidad donde Él se manifiesta con más poder. En 2 Corintios 12:9, Pablo escribe, os basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esto significa que no debemos temer nuestros momentos de vulnerabilidad, porque es precisamente en esos momentos donde Dios actúa de manera más evidente. Así que, si hoy te sientes solo, abandonado, si las dificultades te parecen demasiado grandes para soportarlas, recuerda, Dios no te ha abandonado. Él está contigo ahora, conoce cada detalle de lo que estás pasando y te ofrece la fuerza que necesitas para continuar. Incluso si las cosas a tu alrededor parecen desmoronarse, debes saber que Él es la roca firme bajo tus pies. Él nunca falla, nunca llega tarde y nunca te deja en paz. No importa cuán profundo sientas que estás, Dios puede levantarte. Él es fiel en cumplir esa promesa. Le te ve, te escucha y te ama. Confía en su promesa y permítele ser tu fortaleza hoy y siempre. Hay momentos en la vida en los que el peso de las circunstancias parece abrumador. Puede que ahora mismo te encuentres en una de estas fases. Todo a tu alrededor parece desmoronarse y por mucho que lo intentes, todo esfuerzo parece en vano. Es como si, a cada paso, una fuerza invisible te arrastrara hacia abajo y te quedara sin fuerzas. Es exactamente en este punto que mucha gente se pregunta, ¿lo lograré? Aparece el desánimo, el miedo y comienzas a cuestionar tu capacidad para superar lo que tienes delante. En estos momentos, la sensación de debilidad puede ser abrumadora,
como si no hubiera ningún lugar a donde huir. Pero es precisamente en este momento que Dios os hace una poderosa invitación. Confiad en mi fuerza. Es interesante cómo, en muchos momentos de la vida, intentamos solucionarlo todo por nuestra cuenta. Creemos que si nos esforzamos un poco más, lo superaremos. Y a veces, durante un tiempo, esto incluso puede funcionar. Pero hay batallas que no podemos ganar con nuestras propias fuerzas, desafíos que son mayores que nuestra capacidad de afrontar. Y cuando llegamos a ese límite, Dios nos recuerda que no tenemos que luchar solos. Dios, en su sabiduría y amor, sabe que hay momentos en que nuestras fuerzas simplemente no son suficientes. Y Él nunca nos pidió que cargáramos solos con todas las cargas de la vida. De hecho, el mismo Jesús nos invita en Mateo 11, 28-30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humildes de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esta invitación no es solo para aquellos que se sienten cansados físicamente, sino para todos los que están agotados emocional y espiritualmente. A veces la batalla no es en el mundo exterior, sino dentro de nosotros. El estrés, la ansiedad, la presión de querer ser fuertes todo el tiempo, todo esto puede consumirnos. Y en medio de todo, Jesús nos dice, venid a mí, déjame ser tu fortaleza. Muchas veces, lo que nos impide confiar plenamente en la fuerza de Dios es nuestro orgullo. Queremos ser independientes, demostrar que somos capaces de resolver nuestros propios problemas. Pero Dios nos llama a abandonar este orgullo. Nos enseña que la verdadera fortaleza no está en seguir intentándolo por nuestra cuenta, sino en reconocer que lo necesitamos. Piensa en la historia de David y Goliat. David, un joven pastor, se enfrentó a un gigante al que nadie más se atrevía a enfrentar. A los ojos humanos, David no tenía la más mínima posibilidad. Era pequeño, sin experiencia en la guerra, mientras que Goliat era un guerrero entrenado, enorme e intimidante. ¿Pero qué marcó la diferencia en esa batalla? David no confió en sus propias fuerzas, confió en la fuerza de Dios. Declaró delante de todos, el Señor me librará de la mano de este filisteo. 1 Samuel 17, verse 37. David sabía que, por grande que fuera el desafío, Dios era más grande. Y esta es la clave para ganar nuestras batallas, reconocer que la fuerza de Dios es infinitamente superior a la nuestra. Cuando reconocemos nuestra debilidad, estamos dejando espacio para que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas. 2 Corintios 12, 9 nos recuerda, os basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esta es una de las verdades más profundas de la fe cristiana. En nuestros momentos de mayor debilidad, Dios se prepara para actuar con la mayor fuerza. Y esta fuerza de Dios no es solo física, sino espiritual, emocional y mental. Él nos da sabiduría cuando estamos confundidos, paz cuando estamos ansiosos y esperanza cuando todo parece perdido. No importa cuán insuperable parezca el obstáculo, cuando ponemos nuestra confianza en Él, Él nos da la fuerza para continuar. Por eso, si hoy sientes que se te han acabado las fuerzas, si estás intentando luchar solo y nada parece funcionar, es hora de parar y entregarlo todo a Dios. No es señal de debilidad pedirle ayuda. De hecho, es el mayor acto de fe. Al entregar tus batallas a Dios, estás reconociendo que Él es el único que puede darte la victoria. Recuerda, no importa lo débil que te sientas, la fuerza de Dios nunca se agota. Él te sostiene, te guía y te fortalece en cada paso del camino. Dios está a tu lado, listo para levantarte y darte el poder que necesitas para vencer. Confía en su fuerza, porque cuando la nuestra se desvanece, es cuando el poder de Dios se manifiesta con mayor intensidad. Las crisis de la vida llegan cuando menos las esperamos. Un día todo parece tranquilo y al siguiente se avecina una tormenta. Podría ser un problema de salud, una dificultad financiera, una relación rota o una pérdida desgarradora. En estos momentos sentimos que el suelo desaparece bajo nuestros pies. La inseguridad, el miedo y la incertidumbre comienzan a dominar nuestros pensamientos y sentimos como si el mundo se desmoronara a nuestro alrededor. Pero en medio de toda esta confusión, Dios nos hace una poderosa invitación. Déjame ser tu roca. En otras palabras, Él nos llama a plantar los pies en su presencia, a confiar en que incluso cuando todo parece caótico, Él permanece firme. Porque Dios no es como los soportes temporales de este mundo, que fallan, que se rompen, que desaparecen cuando más los necesitamos. Él es la roca firme, el fundamento sólido que nunca tiembla, independientemente de lo que suceda a nuestro alrededor. Piense en una violenta tormenta en el mar. Las olas son enormes, los vientos aúllan y el barco se lanza de un lado a otro.
Todo parece fuera de control. Pero ahora imagina una isla con una gran roca en el centro. Esta roca no se mueve, por muy agitado que esté el mar a su alrededor. Ella se mantiene firme, protegiendo a quienes se refugian en ella. Esta roca es Dios en nuestras vidas. Cuando los vientos de la crisis soplan con fuerza, cuando sentimos que nos dejamos llevar por las circunstancias, es hora de recordar que Dios está ahí, inmutable, dispuesto a sostenernos. La Biblia nos enseña esto en el Salmo 62. 2. Él solo es mi roca y mi salvación. Él es mi defensa. No seré conmovido. Pero, ¿qué significa realmente dejar que Dios sea nuestra roca? En primer lugar, significa dejar de intentar controlarlo todo. A menudo, cuando estamos en medio de una crisis, nuestra primera reacción es intentar resolverlo todo nosotros mismos. Queremos solucionar problemas, encontrar soluciones rápidas, y esto solo nos genera más ansiedad y estrés. Pero Dios nos invita a detenernos, a descansar en su fuerza y a confiar en que Él tiene el control, incluso cuando no vemos la solución. Cuando estamos abrumados, Él nos dice, confía en mí. Yo soy la roca que no puede ser sacudida. Él quiere que dejemos de luchar con nuestras propias fuerzas y le entreguemos nuestras cargas. En Mateo 7, 24-25, Jesús cuenta la historia del hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Cuando llegó la tormenta, la casa se mantuvo firme. Esa roca es nuestra fe en Dios. Si nuestras vidas están arraigadas en Él, no importa cuán fuerte sea la tormenta, no seremos destruidos. Dejar que Dios sea nuestra roca también significa buscar la paz que viene de Él, no del mundo. Cuando estamos en medio de una crisis, es natural buscar alivio en las cosas que nos rodean, en las personas, en el trabajo, en los bienes materiales. Pero estas cosas son temporales y no siempre pueden brindarnos la verdadera paz que necesitamos. Dios, sin embargo, ofrece una paz que va más allá de la comprensión humana. Nos da tranquilidad, incluso cuando las circunstancias externas no cambian. Recuerde a Jesús y sus discípulos en la barca durante una tormenta. Los discípulos estaban desesperados, pensando que se iban a hundirse. Pero Jesús estaba durmiendo tranquilamente, porque sabía que, incluso en medio de la tormenta, el Padre tenía el control. Cuando los discípulos lo despertaron aterrorizados, Jesús simplemente calmó el mar con su palabra. Esto nos enseña que aunque la tormenta continúe a nuestro alrededor, dentro de nosotros, podemos tener paz, porque confiamos en Dios. Otra manera de dejar que Dios sea nuestra roca es recordarnos sus promesas. Cuando enfrentamos dificultades, es fácil olvidar las verdades que Dios nos ha revelado. Empezamos a dudar, a preguntarnos si Dios realmente está con nosotros, si realmente nos ayudará. Pero la Biblia está llena de promesas que nos aseguran que Dios nunca nos abandona. En Isaías 41, 10, Dios dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con la mano derecha de mi justicia. Esta es una promesa directa de Dios para usted. No importa lo que estés enfrentando ahora, Él está a tu lado, fortaleciéndote, ayudándote y sosteniéndote. Esta es la base sólida sobre la que puedes pararte. Finalmente, confiar en Dios como nuestra roca significa poner nuestra esperanza en Él. En tiempos de crisis podemos sentir que no hay salida, que el futuro es incierto. Pero Dios nos llama a mirar más allá del caos actual y centrarnos en la esperanza que Él ofrece. Romanos 8:28 nos recuerda. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto significa que, incluso si no entendemos el motivo de la crisis, Dios está obrando a nuestro favor, utilizando incluso situaciones difíciles para moldearnos y acercarnos a Él. Cuando depositamos nuestra confianza en Dios, no estamos negando la realidad de la crisis, pero estamos afirmando que, por encima de cualquier tormenta, Dios es soberano. Él es la roca inquebrantable y nada puede cambiar eso. Entonces, si hoy te sientes perdido, si la crisis está sacudiendo tu fe, si parece que todo a tu alrededor se desmorona, recuerda, Dios te está llamando a plantar tus pies sobre la roca que es Él. Él te ofrece paz, fortaleza y la seguridad, incluso cuando el mundo que nos rodea parece inestable. Deja que Él sea tu roca, el fundamento sólido que te sostendrá en todas las circunstancias. Dios es fiel y no permitirá que te hundas. Confía en Él y verás que incluso en medio de la crisis estarás a salvo. La vida está llena de momentos en los que nos sentimos débiles. ¿Quién no ha estado alguna vez en una situación en la que sus propias fuerzas parecen insuficientes? Son esos días en los que el peso de las circunstancias nos aplasta, en los que parece que no podemos dar un paso más. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Cansado? ¿Agotado? ¿Como si llevaras el mundo sobre tus hombros? En estos momentos,
nuestra reacción natural es creer que necesitamos ser fuertes. La sociedad nos enseña que la debilidad es señal de derrota, que ser vulnerable es algo que hay que evitar. Se nos dice que debemos ser independientes, que siempre debemos manejar todo solos. Pero cuando miramos la palabra de Dios, descubrimos una verdad completamente diferente, una verdad que desafía este punto de vista. El poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. El apóstol Pablo, en 2 Corintios 12:9, revela esta poderosa verdad. Os basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo, que era un hombre de gran fe y líder de la iglesia primitiva, enfrentó muchos momentos difíciles en su vida. Fue perseguido, arrestado, apedreado y aún padecía un aguijón en la carne, algo que lo afligía profundamente. Pablo pidió 3 veces a Dios que lo librara de este aguijón, pero la respuesta de Dios fue clara: te basta mi gracia. Esta respuesta de Dios es profunda, porque nos enseña que en los momentos en que nos sentimos más débiles, Él está más presente y opera con mayor poder. El poder de Dios no depende de nuestra fuerza, nuestra capacidad o nuestra resistencia. Al contrario, cuanto más reconocemos nuestra debilidad, más espacio damos para que el poder de Dios se manifieste en nosotros. Piense en un árbol cuyas raíces están profundamente incrustadas en el suelo. Cuando se acerca una tormenta, las ramas pueden balancearse, las hojas pueden ser arrastradas por el viento, pero el árbol permanece firme porque sus raíces son profundas. Lo mismo ocurre con nosotros también. Cuando nos reconocemos débiles, es como si estuviéramos arraigados aún más profundamente en Dios, confiando en que Él será nuestra estabilidad durante las tormentas de la vida. Cuando Pablo habla de debilidad, no está diciendo que debamos rendirnos o ser pasivos ante las dificultades. Al contrario, nos muestra que es en la debilidad donde estamos invitados a depender más de Dios. Sabía que su fuerza humana era limitada, pero que el poder de Dios era ilimitado. Y ese es el gran mensaje de esperanza para nosotros hoy. Cuando se nos acaban las fuerzas, es cuando Dios comienza a actuar de manera sobrenatural. Detengámonos a reflexionar sobre esto. ¿Alguna vez ha estado en una situación en la que intentó todo, utilizó todas sus habilidades, todos sus conocimientos y aún así no pudo resolver el problema? A veces, Dios permite estos momentos en nuestras vidas precisamente para que podamos darnos cuenta de que no podemos hacerlo todos solos. Él quiere que aprendamos a confiar en Él, a poner todas nuestras preocupaciones, ansiedades y debilidades en sus manos. Y cuando hacemos eso, sucede algo maravilloso. Dios comienza a fortalecernos desde adentro hacia afuera. Él no nos abandona a nuestra suerte, sino que se revela como nuestra fuerza cuando ya no tenemos nada más que ofrecer. Esta es la esencia del Evangelio. Dios no elige a los fuertes, sino a los débiles. Él no busca a los perfectos, sino a aquellos que reconocen su imperfección y necesitan de su gracia. Podemos ver esta verdad en toda la Biblia. Moisés, por ejemplo, fue elegido por Dios para sacar al pueblo de Israel de Egipto, pero él mismo se sentía inadecuado. Le dijo a Dios que no podía hablar bien y pidió que enviaran a alguien más. Pero Dios respondió: yo estaré contigo. La debilidad de Moisés no importó. Lo que importaba era la fuerza de Dios que lo sostenía. Y piense también en Gedeón, uno de los jueces de Israel. Cuando Dios lo llamó a liberar a Israel de los madianitas, Gedeón respondió que él era el más pequeño de su familia y que su tribu era la más pequeña de todas. Se sentía débil y incapaz. Pero una vez más, Dios eligió a un hombre que reconocía su debilidad, porque era a través de esa debilidad que Dios demostraría su poder. Estas historias nos muestran que la debilidad no es algo que deba evitarse ni ocultarse. Al contrario, es en la debilidad como nos acercamos a Dios de manera más intensa y verdadera. Cuando admitimos que no podemos hacerlo todos solos, dejamos espacio para que Dios obre en nosotros de maneras que nunca podríamos imaginar. Jesús mismo nos mostró esto. En su humanidad vivió momentos de profunda debilidad. En el huerto de Getsemaní, antes de ser traicionado y llevado a la crucifixión, Jesús oró al Padre, pidiendo que, si fuera posible, se retirara esa copa de sufrimiento. Estaba profundamente angustiado, al punto de sudar gotas de sangre. Y, sin embargo, se sometió a la voluntad de Dios, diciendo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. En la cruz, Jesús experimentó la mayor debilidad de todas, la muerte. Pero fue precisamente a través de esta debilidad que se logró el mayor acto de poder. Mediante la muerte de Jesús, Dios derrotó al pecado y a la muerte de una vez por todas. Fue en la debilidad de Cristo que el poder de Dios se reveló al mundo. Entonces, si hoy te sientes débil, desanimado, incapaz de afrontar los desafíos que tienes por delante, recuerda esta verdad. El poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. Él no te ha abandonado, Él está contigo ahora, aunque no puedas verlo ni sentirlo. Él está obrando en ti, fortaleciendo tu fe,
dándote el consuelo y el poder que necesitas para superar cualquier situación. No tengas miedo de ser vulnerable ante Dios. Él ya conoce vuestras debilidades y es precisamente a través de ellas como quiere manifestarse. Cuando le entregas tu debilidad, le estás dando a Dios la oportunidad de mostrar su gloria en tu vida. Entonces, confía. Permite que Dios sea tu fortaleza cuando ya no tengas fuerzas. Permítele que te sostenga cuando sientas que estás a punto de caer. Porque, tal como aprendió Pablo, tú también descubrirás que la gracia de Dios es suficiente, y su poder se perfecciona en tu debilidad.